Bueno, primero agradecer al Hospital Alemán por el espacio, por coorganizar este evento, a Rudolf, a Hernán, a la gente que también confía en Guru como un socio para llevar adelante esta agenda que también describió Rudolf recién. Mi idea es llevarlos a como recorrer un camino con ustedes, que es este. Esta es la hoja de ruta. Brevemente, los desafíos de la salud. Esto seguro que todo el mundo lo conoce, no hay que explicar mucho, pero da el pie para lo que sigue, que qué es AI for Ops o inteligencia aumentada para las operaciones. Y luego un movimiento primero de zoom in al quirófano y luego de zoom out para cómo esto no se limita al quirófano, sino que puede revolucionar todo el sistema de salud. Primero, una analogía que un poco va a deschavar mi edad. Yo cuando era chico y mis padres me decían que habían tenido una infancia y una adultez también sin televisor a color, yo miraba así con esas caras de sorpresa y un poco burla. Cuando yo les digo a mis hijos que yo estudié en la escuela secundaria y no tenía redes sociales, no había internet y no tenía celular, me hacen una cara que también me hace acordar a la cara que yo ponía. Y yo estoy convencido de que cuando si hacemos avanzamos 5 años, antes decía 10, ahora creo que 5 años, y hablemos de que existía una salud sin inteligencia artificial, nuestra reacción va a ser muy similar. ¿Y por qué? Bueno, vamos a recorrer rápidamente un itinerario. En este caso, un itinerario de un paciente que va a ser operado, ¿no? Primero, llamar para agendar el turno. Presencial o llamar. Después, movilizarse con turno de consultorio, ¿no? Manejar, tomar transporte, estacionar, esperar. El cirujano determina, bueno, sí, hay que operar, hace el diagnóstico, hace todos los estudios previos, hay que agendar. Ahí viene el paso, ida y vuelta con el agendador. La consulta preanestésica, muchas veces también movilizarse al hospital, a un consultorio aparte, todo lo que es el checklist preanestésico. La autorización del seguro médico, todo otro tema, administrativo, idas y vueltas. En el momento en que el paciente está listo, o una semana antes, ¿qué es lo que pasa? Reprogramación de la cirugía. No llegó la prótesis, hay un tema administrativo, hay un tema en la línea quirúrgica. Bueno, viene nuevamente este ida y vuelta. Llega el momento de la cirugía. El día, seguramente todos pasamos por esto o tuvimos un familiar, momento de altísima vulnerabilidad, ¿no? Temor, ni hablar si uno está acompañando a su hijo, a un paciente pediátrico. ¿Qué pasa? Llego al hospital temprano, 7 de la mañana, 6 de la mañana, tengo que esperar, porque la niña está atrasada. Eso, obviamente, esperar no es bueno, pero esperar en ese estado de vulnerabilidad es mucho peor. Pasa la cirugía, no pasa primero. El cirujano llega frustrado porque no es solamente el paciente, el equipo de salud también está frustrado. No puede cumplir con la promesa de atender al paciente en horario. No está con toda su concentración para hacer la tarea que tiene adelante, que es el acto quirúrgico. Bueno, sale bien la cirugía, si es ambulatorio el paciente está a su casa, si es internado con internación se recupera y luego todas las consultas de vuelta a la vida normal, las consultas de postquirúrgicas. Por este itinerario, yo desde que trabajo en salud, escucho este argumento. Esto es lo que hace que la salud sea diferente a todo lo demás. El componente humano, el componente muy difícil de pronosticar y predecir, la cantidad de recursos que tienen que llegar en el momento adecuado. Piensen esto, ¿no? El staff con la capacitación adecuada, con el recurso adecuado, con el instrumental adecuado, con el equipamiento, en la sala adecuada, en el momento adecuado, con el paciente adecuado. Una demanda muy difícil de predecir. Nadie sabe cuándo un paciente va a entrar a un hospital o a una clínica y va a ser diagnosticado con un tumor que va a necesitar un tratamiento en las próximas semanas. Todo eso, el argumento es, la salud es diferente a todo. Esta
este ajuste entre la oferta y la demanda es imposible de hacer. Es imposible. Bueno, hay otras industrias que ya lo resolvieron y no lo resolvieron de un día para el otro. Lo resolvieron con 20, 30 años de trabajo. Acá menciono dos. La industria aeronáutica, con los aviones volando llenos, en horario y mucho tiempo en el aire y poco tiempo en la tierra, y los sistemas de logística, como los que usa Mercado Libre o Amazon, que tienen que distribuir cientos de miles de millones de paquetes en distintas geografías sin saber cómo va a estar el tráfico, a quién se le va a ocurrir pedir y ordenar un regalo para la novia o para el hijo para el día de mañana y que tiene que ser entregado en condiciones, no sé, de tráfico que no sé cómo van a hacer. Este ajuste, ¿verdad? No se puede hacer sin algoritmos, no se puede hacer de una manera estática y es matemáticamente muy complejo, pero se hace en estas dos industrias y se puede hacer en salud. Obviamente esto no se puede hacer de un día para el día siguiente, requiere mucho tiempo y acá les voy a dar la siguiente idea, que es cómo esta disciplina de inteligencia artificial o inteligencia aumentada para las operaciones, porque hay todo otro área que es la inteligencia artificial para el acto médico, ¿no? Para el diagnóstico, para el tratamiento, no me voy a meter ahí, sino para toda la logística y el match perfecto entre la oferta y la demanda, cómo esto puede revolucionar la forma de brindar salud. Hablaba de una línea de tiempo, decía que esto no ocurre de la noche a la mañana. Muchas de estas industrias vivieron esta revolución hace 20, 25 años, coincidentemente con el inicio de la Internet comercial, ¿no? La forma de distribuir paquetes, la forma de mejorar el comercio electrónico ocurrió fundamentalmente cuando apareció el comercio electrónico, fines de los 90, principios del 2000. Claramente, nadie compraba de esta manera en ese momento, menos del 1% de la población. Nadie conocía a un equipo de gente que estaba en un garage como revolucionar el comercio electrónico como Mercado Libre. Avancemos 20 años. Este evento trágico desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas, que fue la pandemia, yo digo, y bastante gente dice que es el año cero de la aplicación de este tipo de tecnologías digitales a la salud. Esto hace que tengamos, no es casualidad que ustedes no hayan escuchado nombrar, o muy poco de ustedes hayan escuchado nombrar, una empresa de salud digital o una tecnológica de la misma manera que escuchan Mercado Libre o Amazon. ¿Por qué es esto? Porque empezamos 25 años después, ¿no? Claramente los hospitales, los prestadores se encontraron de un día para el otro con, primero, que el volumen todo lo programado fue a cero, largas colas para hacer hisopados, para atención ambulatoria, falta de camas de terapia intensiva, falta de respiradores. Luego de este shock, toda la atención programada, pospuesta, toda junta, todas las cirugías, todos los tratamientos, todas las consultas. Bueno, claramente la tecnología no estaba en el lugar que tenía que estar para solucionar este problema de vuelta muy complejo desde el punto de vista matemático. Por eso es que esto llevó 25 años en otras industrias y hay que tener un poco de paciencia también y ponerse en ese contexto para pensar que cuando uno dice AI no está dando resultados en la salud o a dónde veo la productividad digital en la salud. Bueno, tengan en cuenta esta línea de tiempo. Paso al tema del concepto de AI for Ops, que es, bueno, en esencia tiene mucho que ver con lo que dijo Rudolf antes, es aplicar analítica de datos avanzada, aplicar inteligencia artificial para detectar patrones, anomalías en los datos, que esos patrones sirvan para mejorar la atención. Lo que decía respecto a ajuste de la oferta y la demanda, para atender al paciente adecuado, en el lugar adecuado, con los recursos adecuados. Y voy a contar o voy a recorrer conceptualmente, sin ir al detalle técnico, cómo esto se aplica primero en el flujo quirúrgico. Podemos dividir el itinerario quirúrgico a grandes rasgos en 3 momentos. Todo lo que tiene que ver con la programación, todo lo que tiene que ver con la ejecución, qué es lo que pasa el día de la cirugía, y luego, cómo aprendemos, ¿no?
que extraemos de esa sucesión de eventos, qué analítica hacemos y cómo esto lo usamos para retroalimentar y mejorar el trabajo del sistema de salud. Bueno, así se programa hoy en la mayor parte de los prestadores de Latinoamérica, diría, y España, que son los mercados donde nosotros trabajamos, los países donde nosotros trabajamos. ¿Qué es esto? Bueno, esto son planillas, muchas veces desconectadas del sistema de información hospitalario, otras veces no. Son Excel, son Google Sheets, con distintos códigos de colores. Esos códigos de colores reflejan un poco la heurística de años de aprendizaje del agendador, de la agendadora, del equipo de salud, que ponen 3, 4, 5 colores, rebalancean esta lista, la van cambiando. No es muy distinto de cómo pueden agendarse, no sé, si uno tiene que jugar un partido de tenis, cómo se agenda una cancha de tenis. Y esto tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto? El dato que daba antes, el 50% en promedio del tiempo del activo quirófano en Latinoamérica está sin usar. Cada minuto, cada hora de ese tiempo son cientos de dólares de costo hundido. ¿Cuál es la consecuencia desde el punto de vista del trabajo humano que tiene esto? Bueno, el médico o el asistente del cirujano llama para agendar, el agendador recibe ese pedido, hay un cambio, llaman de vuelta, hay un problema, hay que reagendar de día. Vuelve el circuito permanente de el agendador o el equipo que está programando, recibe ese llamado, busca en el papel, busca en la planilla, vuelve a comunicarse con el médico, vuelve a comunicarse con el agendador y así sucesivamente, ida y vuelta, ida y vuelta. No es sorprendente, esto tiene múltiples canales, WhatsApp, teléfono, personalmente. Es muy usual que el cirujano vaya a la oficina, se quede interactuando para volver a ubicar ese espacio. No es sorprendente, decía, que cuando uno hace encuestas, también evidencia consistente en todos los sistemas de salud, en todos los países, el 50% del equipo de salud, profesionales médicos, paramédicos y todos quienes los asisten, dice que están en burnout o cerca del burnout. El 70% a veces del tiempo del personal de salud está dedicado a tareas administrativas. Esto no puede sostenerse así. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta y la propuesta que tiene la disciplina de AI for Ops para esta situación, un agendamiento inteligente que básicamente soluciona este problema, como decía, algorítmicamente muy complejo de el match perfecto entre una demanda muy difícil de predecir y una oferta muy compleja y que tiene muchas restricciones. Como decía, yo no puedo movilizar recursos fácilmente, no puedo construir un nuevo quirófano de la noche para la mañana, no puedo captar muchos equipamientos físicos fijos que están en los quirófanos, no puedo conseguir una droga de la mañana para la tarde, tengo muchas restricciones, no puedo capacitar un instrumentador que está calificado para ciertos procedimientos y otros no. Todas estas restricciones tienen que hacer un match perfecto con la demanda. Es muy complejo ese problema. Voy a desgranarlo en 2 o 3 partes, así se entiende. ¿Qué hace un agendador inteligente? Un programador inteligente. Primero, estima el procedimiento, la duración, como decía Rudolf también, la duración del procedimiento. Esta predicción tiene que estar embebida en el flujo de trabajo. No puede ser que uno vaya a buscarla tarde y tenga fricción para implementarla en el momento que agenda. Tiene que estar como se muestra acá. Tiene que, dentro del proceso de agendamiento, tiene que estar claramente, no puede haber otro camino que no sea incorporar la evidencia y la predicción a el tiempo de cirugía. Hay 2 posibilidades. Uno, que este tiempo pueda ser predecido con baja variabilidad. Procedimientos que son altamente protocolizables, una colecistectomía laparoscópica, por ejemplo, que tiene poca variabilidad. De esa manera tengo un estimador como la mediana, muy robusto, el sistema usa ese estimador. Hay situaciones donde hay alta variabilidad, procedimientos más largos, más complejos, con equipos quirúrgicos más grandes, una neurocirugía, por ejemplo, una cirugía traumatológica más compleja. En ese caso hay que incorporar nuevos features, nuevas variables. No es suficiente con el par procedimiento profesional. A veces no es suficiente ni con el procedimiento, con el profesional, el cirujano, con el anestesiólogo. Hay que agregar otros datos. De esa manera
generamos clústeres con estos datos y podemos nuevamente tener estimadores que son robustos. La conclusión de esto es que por más que haya variabilidad, en todos los casos puede lograrse un estimador y un predictor del tiempo quirúrgico robusto. Y esto se tiene que incorporar en la programación sí o sí. Siguiente ejemplo. O la continuidad del proceso de programación. Una vez que tengo el input del pedido, básicamente y sintéticamente el profesional, el procedimiento y la predicción del tiempo, tengo que decir a dónde lo voy a poner en la agenda. Hoy, ¿cómo se hace? Reglas experimentales, reglas empíricas que están en la cabeza del equipo de agendamiento, del asistente del cirujano. ¿Cómo propone hacer esto AI for Ops, la disciplina de inteligencia artificial o aumentada aplicada a las operaciones? 3 pasos, se los explico conceptualmente. El primer paso es definir el espacio de soluciones posibles. ¿Qué significa esto? Hay muchos tiempos que no están disponibles. Tengo 10 quirófanos, elimino los tiempos que no están, que el quirófano está cerrado, elimino los tiempos que ya están agendados, elimino los que requieren o los espacios que requieren instrumental fijo que no que la cirugía necesita y el quirófano no cuenta. Elimino todo lo que está en una ventana de tiempo que no puedo ocupar porque tengo trámites administrativos que hacer previamente. Eso me da ventanas de tiempo, piensen en los 10 quirófanos, ventanas de tiempo aplicables, que con la estimación del tiempo quirúrgico, con esa predicción, puedo particionar en miles, cientos de miles de porciones de tiempo. Todas esas porciones de tiempo, después tengo que decir cuál elijo. Y ahí viene el criterio de optimización utilizando inteligencia artificial. ¿Qué implica esto conceptualmente? Utilizar el patrón de datos, la historia de datos que tengo para tomar la mejor decisión respecto a qué espacio esa cirugía tiene que ocupar. Les doy algunos ejemplos. Esto no es muy bueno el punto que hacía Rudolf, no es suficiente a veces con las reglas. No puedo decir, quiero obtener este resultado, aplicar estas 2 o 3 reglas. Ejemplo, las probabilidades de cancelación o de retrasos. Yo eso no sé a priori si depende del cirujano, si la probabilidad depende del día en el que se agendó la cirugía, del lead time con la cual se agendó la cirugía, de la cobertura o de que tiene el paciente, de las características clínicas que tiene el paciente. No lo sé de antemano, pero sí puedo decirle al algoritmo que yo quiero un slot que minimice las probabilidades de cancelación. Va a buscar en el patrón de datos cuál es esto y va a asignar un score a esa probabilidad de cancelación. Lo mismo con los retrasos. ¿Yo sé de qué depende el retraso? No lo sé. Puede ser que se retrase la primera línea, puede ser que se retrase después, puede depender de las adyacencias, puede depender de la cantidad de recursos, de equipamiento instrumental que requiere la cirugía. No lo sé. El algoritmo lo va a obtener emergentemente de los datos pasados. Con todos estos criterios de optimización, básicamente lo que voy a obtener es un score. Para cada uno de estos cientos de ventanas de tiempo posible voy a obtener un score que va a ir de 0 a 1. El 0 quiere decir que la condición no se satisfizo para nada, 1 que se satisfizo perfectamente. Con eso voy a poder hacer, un ranking muy sencillo. ¿Y cómo se lo voy a presentar al médico o al agendador? De esta manera. Voy a tener un horario que probablemente sea el primero que surgió de la heurística de las personas, de estas reglas experimentales, y después voy a tener un ranking. Un ranking basado en todos estos criterios algorítmicos, de los cuales los que mencionaba antes. Voy a tener el mejor slot, el segundo mejor slot y así sucesivamente. La pieza del Tetris que va a ir cayendo, que va a ir llegando, va a ser asignada de forma óptima por este algoritmo. Obviamente, como yo les presento acá, esto no es automático. Esto es inteligencia aumentada. Voy a permitir asignar una ponderación final al criterio humano, obviamente. Quizás hay algo que el agendador sabe, seguramente, que puede enriquecer esto y que el algoritmo no lo sabe, que el patrón de las cientos de cirugías que estoy analizando no lo tiene. Bueno, la decisión final sobre si elijo la posición óptima de acuerdo al algoritmo para la pieza del Tetris, tetrimino se llama eso por si les interesa saber, el tetrimino, la posición ideal de la pieza del Tetris, va a depender en definitiva, en última instancia, de la persona.
Lo que sí va a hacer esto es que lo va a hacer secuencialmente. Va a caer una pieza nueva y va a buscar nuevamente correr este proceso a sugerir el espacio óptimo y así sucesivamente. Hay otra optimización que algunos de nuestros clientes están empezando a usar, que sofistica esto un poquito más, que es la optimización de la agenda de cuando las piezas ya cayeron todas, ¿no? Imagínense, hoy estamos a jueves, ya tenemos el 95%, el 90x% de la agenda de la semana que viene ocupada, donde este proceso corrió, no sé, cientos de veces para agendar esto de manera óptima. Hay una optimización adicional que puede hacerse. ¿Cuál es? Correr simulaciones de N agendas de esa semana, asignar un score a cada una, pero ya con todo el contexto junto, no secuencial, no pieza de Tetris por pieza de Tetris. La pieza de Tetris que caía solamente veía las que ya habían caído antes, pero no veía las que van a caer después. Bueno, cuando yo hago o cuando el algoritmo hace la optimización de toda la semana, hace la optimización de toda la agenda conjuntamente. El procedimiento es igual, aplico el algoritmo, obtengo un score, elijo el score más alto. Esto, obviamente, y acá viene una parte muy interesante, tiene costos y beneficios. El Hospital de España que utiliza esto que llamamos agenda líquida, tiene la siguiente promesa con el paciente. Vas a tener el tiempo, la mejor experiencia, pero es probable que una semana antes yo mueva tu espacio de agenda y esa es una promesa que es explícita con el paciente. Es decir, esto va a requerir un ajuste final. El hospital puede querer hacerlo o no, pero esto es parte de las políticas. Y ahí voy al punto central y que tenía que ver con una pregunta que surgió de la charla de Rudolf, que es, ¿cuál es el impacto de esto en el paciente? ¿Mejora sus resultados? ¿Mejora su experiencia? Bueno, no estoy hablando de la parte clínica, con lo cual no voy a hablar de los clínicos de la cirugía, pero sí le voy a decir que estos algoritmos pueden calibrarse de acuerdo a determinados objetivos. Pueden pesarse estos criterios con determinadas ponderaciones. ¿Cuál es mi orden? Bueno, la institución lo tiene que saber, el sistema de salud lo tiene que saber. ¿Qué quiero? Privilegiar la productividad, mejorar la experiencia, mejorar la satisfacción de los profesionales. No son objetivos excluyentes, puede ser una combinación de estos, pero les doy el ejemplo puntual de la predicción del tiempo quirúrgico. Esta predicción tiene un error, por más que el estimador sea robusto, tiene un error. Si yo opto por ponderar más la productividad, el intervalo de confianza de esta predicción va a tender a subestimar en general va a errarle más por la subestimación que por la sobreestimación. ¿Qué significa esto? Que es muy improbable que tenga huecos en la agenda con ese algoritmo. Muy improbable que tenga huecos en la agenda, pero es más probable que tenga en algunos casos un retraso de la línea. Si yo privilegio la experiencia del paciente y nunca haya un retraso de la línea, voy a hacer una ponderación ligeramente diferente. Y este intervalo de confianza va a tender a sobreestimar la cirugía, de tal manera que en la mayor parte de los casos no haya retrasos en la línea, pero puede haber huecos que impliquen costos. Este es un ejemplo. El otro tiene que ver con la satisfacción de los profesionales. Si yo pondero la satisfacción de los profesionales, voy a tener una agenda que tenga bloques dinámicos, ¿no? Obviamente, que tenga reservas que no son fijas, que caen, que tienen algoritmos que dinámicamente los asignan, pero voy a tener bloques porque eso le permite al profesional tener una rutina de trabajo más predecible. Es importante saber que el algoritmo no va a funcionar solo, sino que va a tener que ser alimentado por estos criterios o objetivos. Acelero. La agenda inteligente no es solamente el algoritmo de predicción del tiempo quirúrgico en el mejor lugar. También es la programación conversacional. En lugar de que haya llamados telefónicos, que haya idas y vueltas presenciales, esto se puede hacer por una conversación de WhatsApp o de una aplicación de celular. Tanto la solicitud del turno por parte del profesional, como el checklist prequirúrgico del paciente, como mostraba también Rudolf con el sistema de Amanda, como la liberación del bloque. El bloque no como un derecho, digamos, por antigüedad o por mérito histórico del cirujano, sino con un criterio de optimización general, ¿no? Donde el cirujano sabe que su bloque puede caerse
porque también sabe que va a liberarse en el caso de que otro cirujano no lo use y lo va a poder usar él. Todo esto de una manera conversacional. Llega el día de la ejecución. ¿Cómo es la ejecución hoy? Bueno, cuando es informatizada, los tiempos en general se toman en campos no estructurados, que es muy difícil luego de analizar. Cuando no es informatizada, hay papeles y todos los ajustes que ocurren durante el día, que son inevitables, se reflejan en planillas escritas. Bueno, a partir de ahora la lógica es media obvia, la que le propongo. Esto se puede reemplazar de una manera virtual, con un asistente virtual conversacional. Todo lo que ocurre en el día de la cirugía puede ser orquestado por este asistente. Inclusive la toma de tiempos. No necesito ni apretar un botón, mucho menos cargar manualmente un tiempo. Digo, Uru empezó la cirugía, Uru comenzamos con la inducción anestésica, hicimos la incisión, cerramos, terminó la inducción, terminó la recuperación, comienza la limpieza. ¿Esto qué permite? Cuando uno captura los tiempos de esta manera, permite alertar y orquestar. Va a haber cambios en el día de la cirugía. Lo bueno es que esta orquestación del equipo, de todo el equipo quirúrgico, ocurre en tiempo real. Entonces se va ajustando de la misma manera que un envío de Mercado Libre tiene en cuenta cómo va variando el tráfico durante el día, hace predicciones todo el tiempo, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cómo está la geografía, cómo está el clima, y va ajustando, ¿no? Ese delivery del paquete. Lo mismo puede ocurrir o tiene que ocurrir en una cirugía. Es el mismo grado de complejidad que puede y debe orquestarse de esta manera. Termina la cirugía, termina el día, hay que aprender sobre lo que pasó. De vuelta, un tema que trajo Rudolf en la charla anterior. ¿Cómo aprendemos y cómo mucho de esto también lo hace Uru? A partir de tablas, gráficos, indicadores, 1 clic, 2 clics, 5 clics, tiempo que ya sabemos que el equipo de salud no tiene. No tiene muchas veces este tiempo de dedicación cognitiva para extraer un insight de toda esta información que permiten los modelos grandes de lenguaje natural. Bueno, hacerlo conversacionalmente, ¿no? Acá pongo un ejemplo no específicamente de una cirugía, sino de cómo le pregunto yo a mi asistente virtual si estoy durmiendo bien, qué tengo que hacer para mejorar mi descanso. Lo mismo puede hacerse desde el punto de vista de la analítica en las métricas y el desempeño del acto quirúrgico, ¿no? Ahí en el segundo punto pongo algo también interesante, que es el tema de los incentivos. Sabemos que el equipo de cirujanos en general es competitivo y hay que aprovechar eso también. ¿De qué manera? Bueno, hay determinadas formas que no implican cosas punitivas, ¿no? Estás empezando de una manera con retraso la primera línea todos los jueves, lo llama el director médico, el subdirector, se genera como una rispidez porque se le asigna un carácter personal al tema. Bueno, primero esto lo despersonaliza. Y segundo, uno puede hacer exactamente lo mismo exponiendo o mostrando cómo ese cirujano rankea respecto a los retrasos de primera línea comparado con sus pares, comparado con su servicio. Eso funciona espectacular en un equipo de gente que quiere mejorar y que tiene una naturaleza de superación, como es en general el equipo de salud y son los médicos. Para cerrar, como esto, porque es más grande, les decía que el acto quirúrgico o que en el ambiente del bloque quirúrgico. ¿Cómo cierra esto en el quirófano? Primero, el centro es una programación quirúrgica soportada por AI, no una programación quirúrgica basada en reglas empíricas y heurística personal. En torno a esa programación centrada en AI, tenemos asistentes virtuales. Estos asistentes virtuales afectan a los profesionales con el agendamiento conversacional, con la orquestación en el día de la cirugía, con la analítica conversacional, con reportes periódicos de su performance, y también afectan al paciente. ¿De qué manera? Con toda la preparación prequirúrgica,
con la confirmación de la cirugía, con los recordatorios, con las alertas de los cambios para que no tenga que llegar a las 7 de la mañana cuando sabemos, no a las 7 porque es la primera línea, pero cuando sabemos que a las 10 la cirugía está, o la línea quirúrgica está retrasada, avisarle que puede llegar con más tiempo, más tarde. Avisos a los familiares. Esta combinación de un corazón centrado en AI y luego en asistentes conversacionales en torno a la coordinación y la orquestación de todo el equipo, y de todo el equipo de gente, y de todo el equipo de materiales, y de los pacientes, es el futuro. Pero no el futuro solamente del quirófano. Es el futuro de todo el sistema de la salud. Y acá es donde planteo que la extensión de esto a todas las áreas de la salud es bastante, no sé si inmediata, pero se puede aplicar exactamente el mismo método que acabo de describir en el caso de los quirófanos, con todo el tratamiento dentro del hospital y con todo el tratamiento ambulatorio y con todo el tratamiento en el hogar, ¿no? La forma de predecir la demanda no programada de una guardia, qué recursos voy a necesitar ahí, la forma de predecir la ocupación de las camas, qué camas de internación, críticas voy a necesitar, que no dependan de una matemática de 1 más 1 es 2, sino que haya algoritmos sofisticados de predicción de la demanda. En la parte ambulatoria, cómo estoy utilizando los equipamientos, cómo utilizo el resonador, el tomógrafo, etcétera. Cómo administro otros activos sumamente costosos y limitados del sistema de salud, como los sillones de infusión, de quimioterapia, de diálisis, etcétera. Cómo administro el uso de los laboratorios. Y también la atención descentralizada, ¿no? En la casa del paciente. Todo esto puede ser orquestado con los mismos principios de un corazón basado en algoritmos, coordina todos los recursos que rodean a ese acto. Cierro con exactamente el mismo slide que Rudolf, porque en definitiva la salud se trata de personas, la salud se trata de personas en estado de vulnerabilidad, y también se trata de personas que en el sistema de salud están en riesgo de burnout o ya tienen burnout. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Profesionales y equipos de salud dedicados a los pacientes y no al 70% de su tiempo dedicados a tareas administrativas. Para eso se levantan todas las mañanas, para eso se formaron y ese es su propósito. Y está bien que lo ejerzan con la mayor parte de su tiempo. Un sistema de salud que tiene menos costos y que por lo tanto tiene más accesibilidad, un gran problema en toda nuestra región, y en definitiva, más salud para más gente con menores costos, ¿no? Y con más calidad y con mejores resultados. Okay, gracias. Muchas gracias, Luciano. Vamos a hacer una pregunta mientras se acomodan los miembros del panel. Estamos medio cortos de tiempo. Bueno, muchas gracias por una muy interesante presentación. Yo tenía algunas dudas, y es cómo se maneja la generación de los algoritmos que están presentes en toda la vida diaria de nosotros, los que usan redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Los algoritmos nos presentan los que supuestamente nos interesa, y eso se aplica o se trasvasa a otras experiencias. Y tenemos, dentro de lo que son los análisis de la calidad y de la evidencia, tenemos por un lado la medicina basada en la evidencia y por el otro lado el real world evidence. Y tenemos también que es con la última punta de la anterior charla, lo que es la UX, ¿no? La experiencia del usuario. Y se preguntaba la presentación persona que preguntó qué pasaba con los pacientes, y yo pregunto cómo se puede aplicar mediante el uso de encuestas, así como seguramente preguntan a los profesionales y al equipo multidisciplinario cuál es su experiencia con el nuevo sistema. Se puede hacer un feedback con la experiencia de usuario del paciente para corregir ese típico meme del camino de cemento alrededor de la plaza con la curva que lleva más directa. Y por otro lado, ¿cómo se relaciona esto con la realidad nuestra? Porque en España el sistema de salud no está tan fragmentado como en Argentina, donde tenemos prestadores privados, públicos, obras sociales, prepagos, hospitales de comunidad. Y los médicos y el equipo de salud está fragmentado en un pluriempleo. Entonces, muchas veces para ajustar
ese algoritmo de disponibilidad de un quirófano o de un horario consultorio choca con la realidad, el real world evidence del médico que tiene por ahí un consultorio propio, el hospital donde viene a ser asistencial, una prepaga donde atienden un policonsultorio, la obra social del sindicato, etcétera. Y eso afecta mucho la aplicabilidad de estos procedimientos, que además, para terminar la pregunta, me recordó mucho todo a la venta de tickets, por ejemplo, no sé, despegar.com, ¿no? El sistema de agendamiento, de asignación de turnos, porque también a veces uno compra un ticket de avión y le llega el aviso de la compañía, tu vuelo se reprogramó, generalmente, lamentablemente, suele ser para después, no para antes, y el tema de seguridad. La calidad del paciente se inició hace algunas décadas analizando lo que es el manejo de la seguridad aeroportuaria. Entonces, todos los checklists de aviación son los que después se aplicaron a la salud. Entonces, quiero saber cómo se aplica esto, cómo contrasta con la realidad argentina versus creo que es, por ejemplo, España. Mira, te voy a responder muy cortito. Voy a cerrar con optimismo. Si piensan que estos algoritmos se vienen aplicando hace 15 años, 10 años, para definir qué vas a comprar, de qué manera te van a hacer más adicto a la siguiente posteo de Instagram, cómo vas a consumir más. Yo veo con un gran optimismo que estos algoritmos se empiecen a usar ahora para la salud, donde incuestionablemente van a tener resultados positivos, ¿no? Entonces, creo que esa es, para mí, la síntesis. Estamos empezando a usar, puede haber cuestionamientos de muchas aplicaciones de AI. En salud no hay ningún cuestionamiento. Tenemos las regulaciones, tenemos la protección de los datos personales, tenemos normas. Sabemos que va a tener un impacto positivo para la gente. No estamos mostrando publicidad para generar adicción a dispositivos y a generar más compra de la que necesitamos. Así que para mí eso es el toque optimista que, a partir de los cuales se pueden resolver el resto de los problemas. Gracias. Muchas gracias, Luciano.